Es astrónoma y divulgadora científica. Y no solo acerca la ciencia a través de sus redes sociales, sino que tiene toda una saga de libros dedicada a hablar de astronomía. Y el público son los más jóvenes. Hoy en Página 24 estamos con Tere Paneque, quien nos trae El universo según Carlota, inicio y final del cosmos. Tere, bienvenida a Página 24, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, súper contenta de poder participar de esta conversación y muy emocionada también por, como ustedes dicen, toda esta saga de libros que ahora ve de alguna manera por ahora su culminación en este quinto libro que es el inicio y el final del cosmos. Quinto libro, sí, sí, es toda una saga, Tere. Y lo primero que te queríamos preguntar acá con la Andrea es cuándo surge la idea de escribir y cuándo también se va convirtiendo en una saga. ¿Fue inmediatamente una saga o fue algo que se fue dando? ¿Cómo pasaste de divulgadora científica de redes sociales a decir, ¿sabes qué? También podría ser un libro. A mí la opción de escribir estos libros me llega a finales de la pandemia, en septiembre del 2020, me acuerdo perfecto, me llega un correo de parte de Editorial Planeta preguntándome si yo tenía algún interés en escribir un libro para público juvenil infantil. Y yo, o sea, me puse a llorar. Cualquier persona que, al igual que yo, haya sido súper lectora de niña y hasta el día de hoy yo disfruto muchísimo leer novela histórica, novela de fantasía, ciencia ficción de todo tipo. Cualquier persona que le guste mucho leer sabe que el sueño máximo es poder escribir también un libro. Y por eso cuando a mí me ofrecen esta oportunidad, yo la tomo de inmediato y digo, sí, pero este no va a ser un libro simplemente de datos, no va a ser como una especie de enciclopedia, sino que va a ser una historia. Y yo quiero hacer un libro que yo hubiese también leído. Entonces salimos con el primer libro de Carlota. Yo de hecho me río mucho porque en el primer libro le metí de mi ciencia, yo estudié formación de planetas, entonces dije, no, hay que meterle todo aquí porque no sabemos si va a haber otro. Pero a la gente le encantó, nos fue súper bien el primer semestre de venta y ya al mes me habían ofrecido hacer un segundo libro y de ahí lo fuimos como extendiendo a lo que yo llamo, perdón, las 5 áreas principales de la astronomía. Entonces tenemos en orden de los libros sistema solar, estrellas y agujeros negros, vida extraterrestre y exoplanetas, galaxias lejanas, materia oscura y ahora cosmología, que es el inicio y el fin de todo. Tere, y justo estabas ahí enumerando un poco los libros y estabas comentando ahí qué tiene cada uno. Yo te iba a preguntar como qué diferencia tenía este con las entregas puntualmente anteriores. Me imagino que tú decías en el primero traté de meter muchas cosas porque no sabía si iban a venir más. Pero ¿qué pasó después? O sea, ¿empezaste como a especializarte en cada uno de esos libros? ¿Qué tiene este último, por ejemplo, que tú dijiste ya esta parece que es la culminación? Exactamente, cada libro tiene un foco científico específico. En el caso de este libro, nosotros en otros libros habíamos hablado, porque los conceptos astronómicos por supuesto se entremezclan, entonces habíamos mencionado el Big Bang, que es el inicio del cosmos, habíamos mencionado la materia oscura, por ejemplo, que está en el título del cuarto libro, y la materia oscura es fundamental para entender la evolución del universo, y habíamos mencionado quizás el hecho de que el universo está expandiéndose hoy en día. Pero en este libro ahora hablamos específicamente de cómo es que llegamos a entender el universo. O sea, este libro yo creo que es uno de los que tiene mayor complejidad a nivel técnico y científico y creo que de cierta manera quienes han leído Carlota desde el inicio también han ido creciendo con este personaje porque el primer libro salió hace casi 5 años, entonces han tenido 5 años para ir creciendo y para desarrollarse y también prepararse para este contenido que es más técnico, donde metemos ecuaciones, les mostramos a quienes van a leer a Carlota, que es público juvenil, pero la verdad es que los adultos también lo disfrutan muchísimo. Les mostramos ecuaciones, les mostramos cómo desde la física empezamos a describir la naturaleza y cómo también a través de esa descripción matemática podemos entender cómo el universo va avanzando. Y luego en paralelo, al igual que todos los libros, tiene una historia. Entonces, en este caso, la historia de Carlota también converge a lo que ha sido siempre su pasión desde el primer libro. Ella es una niña muy artística y ella en el primer libro sentía que no podía ser parte de este mundo científico porque no era para, comillas, gente como ella, ¿no? Jugamos mucho con esto de cuál es el estereotipo y cómo ese estereotipo en verdad está obsoleto porque cualquier persona puede hacer ciencia. Entonces, en este libro, por fin, se resuelve una pregunta que a mí mucha gente me hacía, que era, bueno, Carlota ahora va a ser astrónoma y Carlota, mientras va estudiando de cierta manera el inicio y el final del cosmos, también va estudiando cómo ella va a seguir a futuro y qué es lo que ella quiere hacer y cómo ella también encaja dentro de esta situación donde tiene su pasión desde siempre, que es el arte, y esto que ahora le gusta, que es la ciencia, y
lo que muchas veces nos pasa en el colegio, que pareciera que tenemos que elegir. Yo, para confesar, no había leído los libros anteriores, estábamos Sí. leyendo este y efectivamente se me hizo un poco más difícil, quizás porque me faltan los primeros libros de la saga de Carlota. Entonces, Y también pero puede ser porque le tenemos un poquito de miedo a a la ciencia, sí. digámoslo. O sea, está súper bueno, pero era como en la parte más científica decía, a ver, espérate, voy a leer de nuevo. Pero hay algo que me gusta mucho, que es que viene acompañado de gráficas. Y la ilustración, las gráficas ayudan, por ejemplo, a juntar texto con un poquito como, digámosle, materializa la explicación del texto. ¿Cómo es trabajar así también? No solo hay que hay texto, o sea, hay una novela, hay ciencia, sino que también acá el apoyo gráfico es muy importante, ¿cierto? Sí, oye, agradezco muchísimo que toques ese punto porque la verdad es que yo siento que la magia de Carlota pasa mucho por las manos de Juanca Cortés, que es el ilustrador, un ilustrador nacional. Tremendo, Juanca ha estado conmigo desde el primer libro, y yo finalmente a él muchas veces le digo, Juanca no es un ilustrador científico, él simplemente ilustra la vida misma. Y yo a veces llego y le digo, mira, quiero hacer más o menos esto, nos reímos mucho porque le mando algunos dibujos que yo hago que no son para nada buenos porque a diferencia de Carlota, yo no soy una persona muy artística, Pero es un aunque estoy esquema, tratando de conectar con esa parte de mí. Pero claro, Juanca ahí hace un trabajo enorme con los temas más científicos, sobre todo en los últimos libros hemos estado, le he estado mandando con algunos diagramas que encuentro en internet, pero con cambios que me gustaría hacerles, entonces también ha sido un desafío muy grande el cómo representamos en blanco y negro, que también es un tema, porque estos libros, las ilustraciones están en blanco y negro. Y muchas veces en astronomía nos gusta ocupar muchos colores para describir ciertos fenómenos, entonces cómo en blanco y negro podemos ir interactuando. Oye, Terry, te queríamos hacer una pregunta puntual sobre el capítulo 4. Hablan ahí de la composición del universo y cómo va evolucionando el cosmos. Y a mí lo que me llamó la atención, y por eso te lo pregunto, es porque Carlota en esa parte es como que entre confundida, impresionada, hace varias preguntas y de hecho empiezan a conversar un poco sobre que en un inicio Einstein estaba súper convencido de que el universo era estático y ahí empiezan a como hablar de algunas teorías, entonces me empecé a imaginar y dije, ¿qué tanto de Carlota o qué tanto tiene Carlota de la Tere, por ejemplo? ¿Eras tú así? ¿Eras una niña curiosa que quería preguntar mucho, que se confundía y que estaba ahí como entre harta cosa? Porque me imagino, tú vienes de una familia científica igual, así que me imagino que tal vez las preguntas por ahí van a tus papás. ¿Cómo es esa relación que tienes con Carlota? Yo no soy Carlota, eso igual es tema de debate en mi familia y en mi círculo cercano, porque algunas personas te dicen, absolutamente eres Carlota, tienen la misma personalidad. Y yo digo, pero Carlota es artista, yo no. Y creo que me estoy como afirmando de ese pequeño detalle que nos separa. Porque sí, en efecto, como Carlota, yo era una niña muy curiosa. Yo quizás no hacía tantas preguntas de ciencia, si bien en mi casa, como decían, es una casa de científicos y científicas. Nosotros en mi casa no hablamos mucho de ciencias, se habla más de deporte, de política, de otros temas, pero en la sala de clase yo siempre era la persona que tenía la mano levantada, cuestionaba muchísimo. Historia siempre fue, yo creo, el tema del que más quería saber, aprender y preguntar. Y eso es algo que tenemos en común con Carlota, como de que si tengo una pregunta voy a querer entenderla y llegar hasta el fondo. Em, y lo otro que me parece bonito de ese capítulo, tú decías, claro, Einstein al comienzo tenía este concepto y esta preconcepción de que el universo era estático y luego empiezan a darse cuenta que quizás no es así, se dan cuenta que hay muchas complejidades. Siento primero que las personas no son conscientes de cómo nuestra visión del universo ha cambiado en los últimos 100 años. O sea, cuando nuestros abuelos nacieron, la idea que teníamos del universo era muy distinta a la idea que tenemos hoy en día. Y creo que ese capítulo sirve mucho para mostrar eso, que al igual que en ese momento del libro los personajes están aprendiendo, en la ciencia seguimos aprendiendo y haciéndonos estas preguntas. Solo que en vez de ser niños y niñas de 14 años, somos jóvenes adultos de 25, no sé, 30 años, que estamos también cuestionándonos y diciéndonos, bueno, ¿cuál es la opción más correcta? ¿Qué es lo que funciona? La ciencia existe para equivocarse y para cambiar y para encontrar ese mejor modelo. No sé, a mí me gusta pensar que estos libros también traen muchos aprendizajes más allá del conocimiento técnico, ¿no? Traen aprendizajes de bajar a la tierra la realidad de lo que es la ciencia
y de bajar a la tierra también, sobre todo en este y en el libro anterior, en el cuarto donde hablamos mucho de mujeres científicas, bajar a la tierra también esos personajes que muchas veces pensamos que son como íconos inalcanzables, que nunca se equivocaron y que al igual que nosotros tenían dudas y le pedían ayuda a sus amigos, ¿no? Einstein y Friedman, que son los que aparecen en ese capítulo, se escribían y los dos son genios y tenemos ecuaciones y constantes que llevan sus nombres, pero ellos también se equivocaron y ellos también llamaron a su amigo y le dijeron, oye, ¿estás seguro de que esto es tal como lo hacemos? Bueno, no se llamaban, se escribían cartas, pero es como ese concepto que creo que es muy importante desarrollar y que quienes lo lean lo tengan en mente. Qué interesante ese cuarto libro, ¿ah? Me dieron ganas de leerlo, con mujeres Sí. científicas, ahí para ir a buscarlo. Tere y Carlota, ¿qué te ha enseñado acerca de divulgar ciencia? ¿Qué desafíos te ha también traído escribir esta saga? Porque tú eres una divulgadora científica, pero me imagino que cada medio que uno usa tiene diferentes desafíos. Las redes sociales, uno, es lo audiovisual, y acá, en este caso, los libros y también el personaje. Claro, porque igual la Tere se hizo bien conocida primero por redes Claro. sociales. O sea, las redes sociales eran tu pantalla inicial. Yo cuando estoy escribiendo trato de compartirlo con gente que no es del área de la astronomía para que lo lean, para que me digan si van siguiendo el hilo. Claro. Porque a veces cuando uno hace un video o cuando uno tiene una charla, si yo doy una charla a un público, el público después me puede hacer preguntas y yo Mm, aclaro esas dudas de inmediato. Si yo hago un video, la gente puede dejar comentarios claro. o en historias puedo aclarar, oye, a propósito, esto que me preguntaron, vamos a Ah, ahondar. hay En una un libro, retroalimentación más tú lo lees instantánea. y claro, no hay una interacción constante. Por Mm. supuesto que después pueden venir alguna charla o lo que sea, pero creo que ha sido muy interesante el desafío de clarificar y autocontener todas las posibles preguntas en ese texto. Y ahí es donde los personajes, yo creo, que cobran vida, porque a veces yo digo, estos personajes, yo sé que esto suena un poco loco, pero realmente yo a veces empiezo un capítulo con la idea de escribir de cierto tema, y mientras voy escribiendo, la voz de Marga me aparece en la cabeza. Marga es la mejor amiga de Carlota, y Marga va a tener más preguntas, porque voy a escribir algo que le explicó, no sé, la profe del museo, y Marga va a querer preguntar. Entonces termino y me río mucho. Me pasó en un capítulo, hay una parte del libro donde va al museo Carlota, y yo quería que todo eso fuera un capítulo. Y terminó siendo dos capítulos porque habían tantas preguntas y tantos temas que me daba cuenta que tenía que resolver y explicar. Porque mientras lo iba escribiendo decía, es que esto no se va a entender, es que tiene que estar más desglosado. Y también dejar ir, de cierta manera similar a los videos, uno cuando hace videos en redes sociales son breves, un minuto y medio, hay muchas complejidades. Y yo creo que uno a veces tiene que dejar ir esas complejidades y enfocarse en el mensaje principal y entender que cualquier cosa que yo escriba, sea un libro de 130 páginas como Carlota o sea un texto de 1000 páginas, van a haber cosas que las personas van a querer saber y que no van a estar ahí. Y justo ahí estabas explicando incluso cómo se baja el contenido o cómo van separando, por ejemplo, algunas cosas o algunas preguntas por capítulo. Y justo con la Vale, antes de comenzar la entrevista, conversábamos de que la ciencia siempre se ha considerado como un terreno bien árido, tal vez incluso para nosotros los adultos. Y tú has hecho esta pega de bajarlo para los más chiquititos en la casa, o tal vez también es una preconcepción nuestra, tal vez los chicos no son tan ajenos a la ciencia, tal vez nosotros le tenemos un poco más Sí. de miedo y los chicos la toman de una forma más natural. ¿Qué crees tú de eso? O sea, yo creo que la primera preconcepción que yo estaría en desacuerdo es que estos libros no son para adultos. O sea, Mm. porque yo creo que la preconcepción más terrible es que todo lo que hacemos es para niños y como que si yo fuera una adulta tengo que leerme ya un libro de texto académico universitario. A mí me encantaría que hubieran muchísimos libros como Carlota de otros temas. Yo fascinada leería un libro sobre medicina, sobre biología, sobre química, geofísica, ciencias del mar, que los hay muchos libros de divulgación, pero a veces también está esta idea de que los libros de divulgación deben ser como enciclopedias, ¿no? Que solamente tengan texto. Yo quiero leer historias que también me enseñen cosas nuevas. Entonces, estos libros, o sea, ustedes también los leyeron, también se encontraron ahí con algunas dificultades, con algunas preguntas. No tienen por qué ser libros solamente para niños. Creo que sí es cierto que los niños tienen más apertura a equivocarse porque la sociedad también les dice que está bien equivocarse. Nosotros a los niños les decimos y aceptamos que están aprendiendo y por ende no importa la pregunta que tengan. Y en algún momento pareciera como que la posibilidad de equivocarse ya pasó. Entonces somos adultos y nos da vergüenza hacer preguntas porque pensamos que van a ser muy obvias o que voy a quedar en ridículo y es solamente en los espacios más de confianza que hacemos esas preguntas. Entonces,
creo que tenemos que cambiar el chip como sociedad de que los adultos también tenemos que hacer preguntas y perderle la vergüenza a equivocarnos, porque al final del día los científicos también nos equivocamos. No hay nadie que tenga la verdad absoluta y el conocimiento total. Hablas harto de tenencia responsable y aparecen hartos animales en el libro, hablamos harto de animalitos. Es un tema que te toca particularmente. ¿Por qué lo decidiste incluir? Bueno, yo siempre he sido muy amante de los animales. En Chile tenía dos perritos, bueno, una que sigue viva, que tiene 16 años, los dos fueron adoptados de la calle, son super kill terry. Los gatos del libro son un poco de raza porque también hacemos la crítica hacia muchas veces los criaderos ilegales o el cómo la gente prefiere también comprar ese tipo de animales. Yo todos los animales que he tenido en mi vida han sido quiltros. Los dos de Chile recogidos de la calle. Como decía mi perrita, la Cookie, que vive con mis papás, tiene 16 años y sigue ahí dando, El dando leal pelea. quiltro, que Y acompaña siempre. este año, la razón por la cual son gatos es porque este año yo adopté a mi primer animal, una gata que la adoptamos de un refugio y la adoptamos con 2 años. Entonces también en el libro hablamos sobre la importancia de también adoptar animales más grandes, ¿no? Hay tantos animales hoy en día que siguen estando en la calle o que están en una situación donde pareciera que si ya no son cachorros no los adoptamos y creo que algo que me ha gustado hacer con Carlota, sobre todo los últimos 3 libros, ha sido dar temáticas del día a día que pueden aparecerse en la vida de los jóvenes. Vocación, tenencia responsable de mascotas, mucho ojo con las fake news o noticias que son imprecisas, tantos temas, Tere, que se abordan en el libro, y ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Te quería preguntar, es una última pregunta que hacemos siempre, ¿alguna recomendación de libros que tú nos des, que tú le des a quienes están escuchando Página 24? O algo que estés leyendo, que te haya gustado, que te haya quedado, lo que tú quieras. No tiene que ser de ciencia necesariamente. Sí. Si estás leyendo otra cosa, también recomienda. Bueno, más allá de, por supuesto, recomendar todos los libros del universo según Carlota, yo actualmente me encuentro leyendo ciencia ficción. Me encuentro leyendo la saga de ciencia ficción de Silo, Silo, es una saga Yo leí el primer que libro salió de hace eso, unos muy bueno. años, tiene incluso una serie por ahí en streaming. Y me ha parecido muy potente. Yo no vi la serie, pero me parece muy potente porque nos presenta un mundo de cierta manera post-apocalíptico, que desafortunadamente a veces empiezan a resonar ciertos conceptos del ocaso de la humanidad con lo que estamos viendo ahí en la actualidad, con lo que aparece en el libro, que asusta un poco. Yo en general leo mucho más novela histórica, me gustan mucho los libros de Ken Follett, me gustan los libros de Julia Navarro, que estuvo hace poco en Chile, me gustan los libros de Carlos Ruiz Zafón. Me he ido mucho por la onda de la novela histórica o la novela negra. Tere Paneque, muchas gracias por haber conversado con nosotros con Página 24. Te mandamos un abrazo a la distancia y aquí dejamos la invitación del libro. Para que lo puedan leer y también recuerden que vamos a regalar copias de este libro ahí para que puedan disfrutarlo también en la casa, los grandes y los chicos también. El universo según Carlota. Muchas gracias, Tere. Gracias, chao. Que esté muy Que bien. esté muy bien, chao. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en canal 24 horas, así que nos reencontramos en un próximo Página 24.